Hola, quiero investigar contigo hoy el concepto de la Biblia. La pregunta para nosotros en este video es, ¿qué es la Biblia? ¿Por qué tenemos 66 libros? ¿Y tiene Dios otra palabra? Y vamos a investigar las Escrituras para encontrar las respuestas a estas preguntas. Y tenemos dos respuestas en el Nuevo Testamento que nos enseñan que las Escrituras son la palabra de Dios. Uno es 2 de Timoteo, versículo 3, versículo 15 hasta 17. Desde la niñez has subido las sagradas Escrituras, las cuales te puedan hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. Otra escritura es 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20 y 21. Ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Según estas Escrituras, sabemos que la Biblia es algo que Dios escribió por el instrumento de hombres que fueron escogidos por Dios, que escribieron las Escrituras bajo la inspiración del Espíritu Santo. Ahora, nuestra pregunta tiene que ver cuáles escrituras realmente son las Escrituras. ¿Por qué tenemos 66 libros? Ustedes saben que tenemos la Biblia, que es hecho del Nuevo y el Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento fue escrito en el idioma de hebreo. Unas partes fueron escritas en el idioma de arameo, partes de Daniel, por ejemplo. Y el Nuevo Testamento fue escrito en el idioma del mundo en aquel momento, el idioma de griego. ¿Por qué escogimos solamente estos 66 libros? Bueno, el libro fue escrito por profetas en el Antiguo Testamento. El primer profeta fue Moisés. Moisés escribió la Pentateuca, es decir, los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Estos fueron los primeros libros que fueron escritos, y fueron escritos durante el Éxodo, más o menos en el año 1400 a.C. Y lo demás de esto, de las Escrituras en el Antiguo Testamento, fueron escritos después de aquel tiempo por otros hombres que fueron escogidos por Dios para escribir las Escrituras. Y hay otras escrituras también, pero realmente no son la palabra de Dios. Hay otras cosas que fueron escritos que se llaman la apócrifa. Este libro se llaman la apócrifa porque son los libros que fueron escritos entre el Antiguo Testamento y el tiempo del Nuevo Testamento. El único problema con estos libros es que no son libros inspirados por Dios. No es que son libros malos. Son libros de historia y también libros que tienen cosas interesantes que pasaron. Pero no son las Escrituras, no son la palabra de Dios. Son libros de historia, es decir que Primero y Segundo de Macabeos no es un libro malo, simplemente no es las Escrituras. Y no reconocemos que son las Escrituras porque los judíos nunca reconocieron este libro como las Escrituras. Por eso la Iglesia moderna no reconoce aquellos libros. En el Nuevo Testamento es un poquito diferente porque hay otros libros que fueron escritos que no hemos incluido en el Nuevo Testamento. Y unos han hecho la pregunta, ¿por qué no aceptamos, por ejemplo, el Evangelio de Tomás o el Evangelio de Pedro? ¿Por qué no usamos estos libros que fueron escritos en el primero o tal vez el segundo siglo? Y la respuesta es porque estos libros tampoco son inspirados por Dios. Son libros que se llaman Evangelios de Gnosticismo. Y Gnosticismo fue otra religión que quería aparecer cristianismo. Y por eso escribieron unos libros
con sus doctrinas interesantes, pero no eran doctrinas que conformaban a las Escrituras. Por eso no usamos libros. Además, aquellos libros no fueron escritos bajo la inspiración del Espíritu Santo y Dios nunca testificó que estos libros fueron libros de Dios. Por ejemplo, en Hebreos 2, capítulo 2, versículo 4, Pablo está hablando de cómo Dios confirma las Escrituras y lo hace por signos. Testificando Dios con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Ahora, según estas Escrituras, la pregunta ahora es, ¿tiene Dios otras palabras que decir? ¿Está Dios hablando ahora? Y este es un tema por otro video. Hay muchos cristianos que piensan que Dios todavía habla por profecías y Dios sana por hombres escogidos y que los cristianos podemos hablar en lenguas diferentes, lenguas de los ángeles. Pero una pregunta que tengo yo y que vamos a investigar en el video próximo es, ¿son estas cosas bíblicas? Y esta es una pregunta que realmente necesitamos investigar. Espero que este video te ayude en entender un poquito de por qué tenemos la Biblia y qué es la Biblia. Que Dios la bendiga.